Ayer un grupo de representantes del colectivo Seguridad Sin Guerra se presentó en el Senado de la República y en la Casa de Transición del nuevo gobierno para entregar una carta de rechazo a la Guardia Nacional y exigir el fin de la militarización de la seguridad pública en México. ¿Cómo funcionará esta guardia según la iniciativa presentada por legisladores de Morena? Veamos el contexto. La iniciativa para conformar la Guardia Nacional establece que su función será participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la nación. Sus efectivos también serán auxiliares del Ministerio Público en la investigación de delitos federales, por lo que podrán realizar órdenes de cateo y detenciones bajo instrucción de un fiscal. El documento presentado por los legisladores de Morena este martes apunta que la Guardia Nacional tendrá una disciplina militar, pero el ejercicio de sus tareas será bajo parámetros de conducción civil. Las personas detenidas por elementos de la Guardia no podrán ser trasladadas o resguardadas en instalaciones militares, sino civiles. Y los efectivos que cometan un delito serán juzgados por el fuero civil y no por el militar. Para comenzar sus tareas, los elementos de la Guardia Nacional provendrán de las policías militar y naval, así como de la actual Policía Federal. El coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, señaló que la Policía Militar tiene 36,000 elementos, la Policía Naval 10,000 y la Policía Federal 37,000, 83,000 elementos para iniciar operaciones. Además, y simultáneamente se convocará a civiles para que se integren a la formación y adiestramiento en planteles militares. Según el Plan de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional tendrá 50,000 efectivos más en un periodo de 3 años. La iniciativa considera la medida como emergente y de carácter transitorio, por lo que estará sujeta a una evaluación del presidente y el Congreso dentro de 3 años. En sus artículos transitorios señala que el Ejecutivo definirá cómo será el traspaso gradual de funciones de la Policía Federal a la nueva Guardia Nacional. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión de la noche. Para debatirlo está con nosotros Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Panelista de los lunes y miércoles. Fernanda Caso, analista y conductora aquí también en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de estar por acá. Igualmente. Alberto Lujambio, analista y fundador de Novelistic y también analista político. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, buenas noches. Y Alfredo Lecona, activista y analista y uno de los integrantes de Seguridad Sin Guerra, que acudió a la Casa de Transición a entregarle al presidente electo, o por lo menos a quien lo recibió, esta carta que firmamos varios de los que estamos en esta mesa y muchísimas personas más, por cierto. A ver, este tema lo hemos estado debatiendo desde la semana pasada. Creo que se suma un elemento nuevo. Por un lado, la presentación ya formalmente en Cámara de Diputados de la iniciativa, y por el otro, lo que dijo hoy el presidente electo en entrevista con Carmen Aristegui, que por cierto a mí no la había visto completa, la estoy terminando de ver todavía, y me pareció que fue muy incisiva y agradezco que Carmen mantenga ese espíritu crítico, más que necesario en estos tiempos. Pero ahí le dijo el presidente electo a Carmen que se comprometía a que la Guardia Nacional estaría a consulta, y creo que es el tema, digamos, nuevo, y tú haces caras que evidentemente no te preocupa un poco este tema. Empezamos contigo. Sí, me preocupa demasiado porque si algo ya nos demostraron con la forma en la que están entendiendo la consulta el gobierno electo, es un claro desarrollo de preguntas tendenciosas, y bueno, nada más podemos imaginar cómo vendría una pregunta que no hablaría, yo no creo que sería como para poner los temas sobre la mesa como lo hemos tratado de hacer. O sea, no recogiendo el fracaso de un modelo de seguridad pública militarizado ni optar por la vía civil. Vamos a competir, o se va a competir, con la popularidad del ejército. Entonces, es muy preocupante que ahora resulta que vamos a ir a una consulta sobre la Guardia Nacional, que además, ¿en qué momento? Porque otro de los elementos en la entrevista es que esta consulta sobre la Guardia Nacional sí sería ya organizada por el INE. Sí, claro, prometió que la última era esta, ¿no? Prometió que sería por el INE. ¿Cuándo podría empezar a operar esto? Pues cuando sea gobierno electo. Esperanzador hasta cierto punto, que entonces no quieran avanzar la reforma constitucional de Mario Delgado y los legisladores de Morena, presentada ayer antes del 1 de diciembre, como muchos sí han manifestado, muchos integrantes de Morena en medios y ante la opinión pública. Entonces, creo que antes de que esto suceda, antes de que se empiece otra vez nos metamos a la consultitis, que también ahora va a abarcar también temas como la inmunidad o la impunidad
para los expresidentes y otros más. Otro de los temas tocados en la entrevista con Carmen. Sí, ¿no? urge que avancemos a la ruta de lo que ya podemos empezar a ver como lo ideal, que es consultar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sí. pedir una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el debate legislativo sobre el modelo de seguridad que necesita el país, no partiendo de una Guardia Nacional o cualquier propuesta que proponga militarizar, se lleve en el seno del Congreso si quieren, si es como lo tienen que hacer, pero no con consultas y con diagnósticos que pueden nada más dar el pulso de la popularidad de la institución y no de la realidad que hemos enfrentado en los últimos 12 años. A ver, y al mismo tiempo tocaste un tema interesante, importante además. Un hecho innegable que el ejército tiene popularidad, está medio en encuestas. Un hecho innegable que si le consultas a la gente si quiere la presencia o no del ejército, Guardia Nacional o lo que se pueda crear, pues a lo mejor perderíamos narrativamente, quienes estamos de este lado y quienes no queremos la militarización del país, sí, esa batalla en una consulta. Pero por el otro, ¿se debe consultar sobre temas de seguridad nacional? Así como se debe consultar sobre o seguridad pública, así como se debe consultar sobre o no sobre temas de derechos humanos, que creo que también es un tema que debemos de discutir, dado que va a ser el sexenio de las consultas, ¿no? Y yo soy un entusiasta de preguntarle a la gente, siempre y cuando no se metan con temas de derechos humanos. No sé si en temas de seguridad pública y en temas de seguridad nacional también. A ver, Lisa. Mira, bueno, volvemos un poco al mismo tema que hemos debatido en las últimas mesas, ¿no? Y vamos a seguirlo haciendo. Todo está en cuál es la pregunta. La propuesta de pregunta es si el pueblo de México está de acuerdo en la creación de una Guardia Nacional, sí, para hacerse cargo de la seguridad. Y yo creo que ahí muchísimas personas van a estar de acuerdo, pero ese no es el tema central de la consulta, como no fue el tema central del rechazo de la carta que mencionaste al iniciar este bloque. Es decir, nosotros lo que estamos es en contra del tipo de Guardia Nacional que se está proponiendo, porque no tiene los suficientes controles democráticos, porque no tiene los suficientes mecanismos de transparencia para saber en qué condiciones están realizando los operativos, con qué consecuencias, con qué impactos negativos no esperados, con qué daños colaterales, etcétera, etcétera. Tampoco necesariamente es una Guardia Nacional que se plantee con un mando civil, es una Guardia Nacional que se está planteando además en una afrenta, quizás hasta el tema del federalismo por la división del país en 266 cuadrantes, que se van a sobreponer en cierto. Fue el tema de seguridad interior, lo que se debatan sean los cómo, lo que se debata sea con qué herramientas, con qué impactos, sobre qué diagnóstico. Y eso es lo que pedimos ayer en la carta, que lo que no se dé sea un albazo legislativo más como se acostumbra en estos temas de seguridad, sino que logremos tener un debate realmente sobre las características de esa Guardia Nacional que queremos y que también esto se acompañe, que es lo que hemos pedido hasta el cansancio, ¿no?, con un verdadero plan de restablecimiento del orden de las corporaciones policiales. A ver, dijiste una Guardia Nacional no que queremos, o sea, sí a una Guardia Nacional, pero no como está planteada. Una Guardia Nacional civil y ciudadana, quizás, porque no estamos, lo que nosotros no estamos es en desacuerdo con que hay experiencias internacionales que valdría la pena mirar, en donde hay policías intermedias, ¿no?, que pueden tener de alguna u otra manera una formación militar o un componente militar, pero no necesariamente es el mando, no se da con opacidad y se resuelven los problemas de jurisdicción sobre quién va a responder con qué autoridad sobre los actos que se cometan a partir del uso de este tipo de guardias. A ver, escuchamos el contrapunto con Alberto, porque imagino que también Fer tiene críticas. Y bueno, yo vi un tuit tuyo en donde criticaste abiertamente el tema también de la Guardia Nacional y la militarización del país como tal. Pues es como yo me he manifestado siempre. Yo me considero un abolicionista, es decir, sí, estoy más hacia la izquierda que los compañeros incluso. O sea, me imagino un mundo sin sistema de justicia penal, sin sistema penitenciario, sin armas, sin ninguna policía armada, ¿no? Es el mundo en el que yo me quiero ver, ¿no? A nivel ideológico, ¿no? Lo cierto y lo que me parece como, ¿no?, o sea, donde va esta conversación, y es, a ver, el presidente anuncia, ¿no?, el presidente electo anuncia la Guardia Nacional, todo el mundo entra en pánico, con justa razón, ¿no? Se explican los términos, me parece, en la exposición de motivos y un poco lo que se va a abordar en la ley. Se habla, me parece, de la capacitación en materia de derechos humanos, de cosas que yo creo pues inéditas, digamos, en la formación de las Fuerzas Armadas, ¿no? No es así. Y se plantea de forma específica en la exposición de motivos y que es una medida transitoria y que se espera que muy pronto se salga de eso y que es una cosa y que una vez más no se ¿Para qué me llevas a la Constitución? ¿Para qué llevar a la Constitución una medida transitoria? Y porque una cosa es el marco legal, otra cosa es la estrategia y la otra cosa las tácticas. El marco legal es lo que arropa o lo que le permite a la institucionalidad vivir. La estrategia es la forma en la que se plantea, no en un solo enunciado, lo que se va a hacer y que en este caso es una estrategia de
pacificación, ¿no? Con una narrativa de política pública, de asistencia social, económica, financiera y también de seguridad pública, es decir, una estrategia de 360 grados y que es la forma en la que lo planteó el presidente. Pero en torno a AMLO. Y la otra cosa son las tácticas. En torno a AMLO. Lo vas a llevar a la Constitución, pero es en torno a AMLO, al gobierno, a lo que él dice que va a hacer. No, Vamos a ir a Se ha militarizado al país sin ninguna legislación, No, sí, pero con eso la ley de no es lo- seguridad Sí, interior. sí, sí. Cuando El llegue un mismo Bolsonaro a documento. México, igual va a hacer lo que le dé la gana con o sin la ley de seguridad interior o con o sin esta reforma constitucional. Bueno, y si llega un La verdad, Bolsonaro a México, ¿va a exactamente tener igual. el marco legal para hacer las cosas peor? Totalmente. Lo haría idéntico, con o sin marco legal y con o sin este marco legal. A ver, por favor, ¿nos da se igual? ha hecho Que haya- siempre. Pues no, por justamente yo favor. creo que las instituciones sirven para eso, ¿no? Para no depender de si llega una persona buena o mala con Claro. malas intenciones y poder contener alrededor. Pero no sé si tú y yo leímos el mismo documento. Efectivamente dice que es una medida emergente y dice que Y temporal. dice que se va a evaluar. No dice En que 3 sea años, ¿no? transitoria y que van de salida. No, Sí, lo dice no es cierto. literalmente. Justamente lo contrario. Dice que es que la Guardia Nacional va a ser un órgano de carácter permanente. A una cosa es la, Que se va a el evaluar, que se órgano, van a evaluar sus resultados. la que estrategia se y la va- táctica. Bueno, que se van a evaluar sus No resultados, es a ver cierto. si eso no, si es Eso o no no es lo que la dice. correcta. Pero justamente a mí lo que me parece escandaloso es que ya se instaura como método oficial, permanente, tradicional, el uso de las fuerzas militares Y en labores constitucional, civiles. además. Y No constitucional. me van a acabar. Y rapidísimo. El Lo que es tal cual interesante es, dice... ¿Mande? en cuanto el presidente escucha el clamor de la sociedad civil, de las víctimas y de los que abajo votamos firmantes, y de los como abajo nos firmantes, los que votamos Como y nos ninguneó hoy. muchos de los abajo firmantes que votamos, bueno, que votaron por él, ¿no? Yo mismo me hubiera podido colocar ahí abajo en esos nombres. El presidente Hubiera dicho que rápidamente le vale. rápidamente reculó y el día de hoy nos dice que que lo vas a meter a consulta y que esto abre un gran debate nacional que nos permite discutir todos los términos, la pertinencia del sistema institucional, recursos, estrategia, legislación y tácticas. Pues muy bien, y bienvenido Todos a los este temas nuevo es, debate. que es lo que a mí me preocupa. Otra vez maravilla. regreso a la pregunta que les había hecho porque creo que sí es importante hacerla. O sea, derechos humanos a consulta, seguridad pública, seguridad nacional a consulta o nada más infraestructura. A ver, es que yo Y creo que presupuestos e impuestos y demás. tal vez salvo el asunto de los derechos humanos, ciertas cuestiones de impuestos, yo no creo que debiera haber temas tabús que no se discutan en Sí. consultas. Claramente estas consultas no. Sí creo que requieren discusiones de meses en espacios públicos, en universidades, socialización y preguntas que sean muy claras entre dos alternativas reales, ¿no? No puedes preguntar Guardia Nacional sí, o Guardia ¿A cambio de Nacional qué? no, ¿no? Es a cambio de qué y qué tipo de Guardia Nacional o cuál sería la alternativa. Y creo que un poco lo que decías es el fondo del problema, ¿no? Que la gente está acostumbrada a ver a los militares hoy haciendo labores de seguridad pública. Entonces, si les preguntan, oye, ¿te parece que se retiren? Pues van a responder que no, porque ya es parte de nuestra vida cotidiana y porque, dicho sea de paso, hay muchos lugares en los que cumplen una función elemental sin la cual la población se sentiría insegura, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que una cosa es que se utilicen las Fuerzas Armadas de manera transitoria, como lo planteaba Lujambio, que no dice en el documento, pero coincido contigo que sería lo Lleva mejor. 12 años. Que lleva 12 años, pero que se pusieran fechas fatales. Dijeran, bueno, de aquí tenemos 6 años para que no haya un solo militar en las calles. ¿Y qué vamos a hacer para conseguirlo? Bueno, se va a hacer una Guardia Nacional que incluya militares mientras tanto, mientras capacitamos policías y de esta manera cada año vamos a ir reduciendo X número de militares sustituyéndolos por civiles. Sí. Es decir, un plan un poco más complejo que lo que estamos viendo hoy, que es simplemente atender como si fuera lo permanente a través de una coyuntura, ¿no? A ver, la medida transitoria es un engaño. La medida transitoria, no. El último párrafo lo que dice, ¿De qué? una medida emergente de carácter transitorio, punto. ¿Qué estás Habrá de leyendo? prevalecer la expulsión de motivos. No, deja la exposición de motivos. no, El lee transitorio, el el articulado, el quinto transitorio, El el quinto artículo quinto transitorio dice que va a haber En una evaluación tanto- en 3 meses para ver si en tanto existe. en 3 años. En 3 años, perdón. Para ver si existe todavía la crisis de impunidad y de violaciones de derechos humanos. A ver, Andrés Manuel está pensando en 2021 en muchos aspectos de lo que está construyendo y lo que está proponiendo desde ahorita. O sea, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cuáles son los parámetros para evaluar si en 2021 tenemos crisis de derechos humanos, crisis de seguridad, crisis de impunidad? ¿Ustedes la o no? sociedad civil? ¿Ustedes la sociedad civil? Por eso, y los pero datos y si que- las condiciones cambian del país, de lo que ahorita estamos, no sabemos qué cosas políticas pueden pasar de aquí a 3 años, va a juntarse con el referendo, va A a lo juntarse mejor con se cae muchas su cosas. sí. popularidad. Exacto. Y la reforma constitucional lo que va a hacer es dejar este modelo de Guardia Nacional
de militarizar la seguridad pública, quién sabe por cuánto tiempo. Si el plan ¿Cómo fracasa, pueden? se va a perder en las urnas y se va a cambiar la Constitución o se va a revirar la estrategia. Es así de Así no se fácil. legisla, Pero así si no lo se ves, meten cosas en la tú tienes Constitución. ese optimismo, digamos. No, de mira, esta manera. A ver. yo sí pienso que no Tenemos podemos menos de un ser, minuto, no, espera. sí, no podemos ser así de naif, no podemos ser de verdad así de Ingenuos. optimistas, de ingenuos, porque el tema es, esto es una reforma constitucional, las reformas constitucionales son muy difíciles de revertir, punto número uno. ¿La Punto Constitución se ha número cambiado dos, cuántas veces? punto número dos, el transitorio que maneja justamente lo que no da es temporalidad, dice, allá dentro de 3 años nos vamos a volver a ver, los transitorios pueden durar más de 40 años en la Constitución, de manera que no es, el hecho de que sea transitorio y una suspensión del orden constitucional no garantiza que sea reversible de manera fácil. Pero de nuevo, lo que estamos debatiendo aquí es el cómo. Lo que decía Fernando es fundamental. Se trata de un plan escalonado, que como vayas prescindiendo de los militares, vayas subiendo la capacidad institucional y eso no tiene nada que ver nada más con policías. Tiene que ver con toda la estrategia. Hoy en día no hemos visto más que la estrategia, un plan de verdadera centralización que preocupa porque de nuevo no tiene los diagnósticos claros, no tiene las soluciones a los diagnósticos claros y lo único que se propone exacerba las causas del diagnóstico presentado. Es que es increíble. Y ojo, porque si en 3 años esto Yo estoy de acuerdo en que fracasó la Guardia también Nacional, ya no hay policías. Porque lo que está haciendo con todo esto es desaparecer a la Policía Federal. En 3 años fracasó la Guardia Nacional. ¿Cuál es la vuelta de hoja? No hay vuelta de hoja. Vamos a seguir debatiendo este tema seguramente en los próximos 3 años, si sigue punto y contrapunto. Entonces vamos a hacer una pausa y al regresar expertos y expertas piden frenar la consulta sobre el Tren Maya. Regresamos. Hay que cambiarle el nombre a